Amigos, le damos la bienvenida al señor ministro de la Producción, Piero Gessi, a quien le agradecemos por haber venido este domingo aquí a nuestros estudios. Señor ministro, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. No, a usted las gracias, señor ministro. Ministro, voy a empezar de lo particular y pasaré a lo general. Perfecto. La anterior ministra de la Producción tuvo una relación tirante con los gremios pesqueros. Con el anuncio oficial de que este año habrá fenómeno del Niño, la Sociedad Nacional de Pesquería ha solicitado se elimine el actual régimen de pesca en la zona sur. ¿Su portafolio lo está evaluando? ¿Hay un tema alternativo o no? Yo creo que toda ley es perfectible, ¿no? En general lo que estamos haciendo es un diálogo constante con los distintos gremios, incluyendo la SNP, los pescadores artesanales, los pescadores de mediana escala, y en general estamos viendo qué hacer en general. Pero en el sur hay una diferencia. ¿Le parece razonable este pedido? Yo creo que hay que diferenciar mucho entre la zona norte, centro y la zona sur. La zona norte, obviamente, el zócalo es más empinado y eso significa que se pega la anchoveta hacia la costa en general. Entonces creo que hay un tema que hay que evaluar. Como digo, nada es perfecto. Las reglas hay que hablar. O sea que ahí sí hay una posibilidad de diálogo y de apertura. Yo creo que hay una posibilidad de diálogo en general, ¿no? O sea, pero reconociendo usted las condiciones especiales de la zona sur. Yo creo que en general, claro, en general la zona sur tiene una condición especial. ¿Por qué ratificar la vigencia de aquel decreto? Porque creo que el decreto es bueno. Yo creo que el decreto tiene tres objetivos importantes. Un primer objetivo, el de la equidad. Un segundo objetivo, la sostenibilidad pesquera. Y el tercero, de fomentar el consumo humano directo. Yo creo que el problema del decreto no es el decreto mismo. El problema del decreto ha sido que simplemente al no cumplirse se vuelve menos bueno. Pero, ministro, ¿realmente se logra el objetivo del consumo humano directo? Bueno, en la medida que tienes más espacio para pescar para consumo humano directo debería lograrse. Lo que ocurre en este momento... Pero no se le da más espacio a los informales, no se le da más espacio... No, es que justamente por eso he dicho, en Suiza, bueno, en Suiza porque no tienen mar, ¿no? en Japón... donde se respetan las leyes, obviamente sería un buen decreto, porque tendríamos pues un grupo no informal. La informalidad es algo muy malo para el país. Lo que estamos haciendo, vengo a Piura, acabo de estar sí, en general, y hemos hablado con pescadores artesanales, con los maricultores, y en general les hemos dicho, nosotros no vamos a negociar, porque hemos abierto mesas de diálogo, a menos que ustedes acepten formalizarse y respetar las leyes, porque el Perú tiene que respetar las leyes, que ha sido pues la informalidad hace una válvula de escape, como hablé en algún momento para la economía, pero ahora es un problema, porque tiene consigo el no respetar las leyes. Ya, pero el decreto tiene el problema del decreto es que tienes, digamos, 1000 pescadores de mediana escala, que muchos de ellos no han sido informales. Ya tenemos 200 registrados con GPS, etcétera, y eso ya es un gran avance, y ahora tenemos que ver cuántos más necesitamos. Y en realidad lo más importante es simplemente que no haya informalidad. Hemos logrado avances fundamentales en la supervisión y fiscalización que a veces no son tomados en cuenta porque parte del problema del gobierno en general ha sido no comunicar, pero creo que hemos logrado, la SNP admite que ha habido bastantes avances en ese ámbito. Pero ese decreto le permite franjas en donde no se aprovecha el recurso marino, ¿no es cierto? No, entre las 5 y las 10 se aprovecha, podría aprovecharse mejor. Acá hay que, por ejemplo, en este caso, hay que asegurarnos que haya mejores redes y mejores técnicas de pesca en esos lados. Ese decreto generó un enfrentamiento muy fuerte con la SNP. Sí, yo creo que... La ley se mantiene, yo creo que es innecesario. ¿Pero la tirantez se elimina? No, yo represento una gestión de diálogo con todos los sectores. Creo absolutamente en el diálogo, la discusión, pero creo que mucho de la discusión con la SNP se dio en los medios. Y yo creo que eso no es bueno. Yo creo que es bueno conversar, yo converso con todo el mundo, gente que piensa igual, distinto. Al final pues nos ponemos a poner de acuerdo en estar en desacuerdo. Por ejemplo, estamos en este momento propulsando el aumento de los derechos de pesca de manera significativa. Espero en las siguientes 2 semanas tener un anuncio interesante en ese respecto. Y claramente a la SNP pues no le puede gustar, pero entienden también que digamos que necesitamos financiar. Digamos, así como un banco financia la SBS para que el sistema esté bien, tenemos que financiar lo que nos cuesta a nosotros supervisar y fiscalizar. ¿Pero el puente con la SNP está tendido ya? Sí, claro, desde el primer día. Tengo conversaciones de manera continua con Perfecto. La SNP, claro. Eso, a mí me parece fundamental. El sector privado tiene que ser un socio del Estado, a todo nivel, y hay que, a veces, o sea, obviamente el liderazgo tiene que venir del Estado, porque yo represento los intereses del país, pero me parece que el diálogo es fundamental. La gran duda era si usted representaba la continuidad de la gestión anterior. Yo represento, no hay marcha atrás, y en ese sentido creo que hay cierta continuidad en las políticas, pero hay ajustes, hay mejores, y creo, algo que es como hay más diálogo, creo que a veces se evitan tiranteses o crispaciones innecesarias. Entonces no hay marcha atrás, pero se los digo de manera más bonita y van a tener que aceptarlo
Yo creo que más yo de alguna manera hay un elemento correcto en esa interpretación, pero creo que el diálogo en general y hacer ajustes cuando sea necesario también, porque nada es perfecto. Señor ministro, ni perfectible, ¿no? se anuncia que habrá una baja del 50% en la producción pesquera por el tema del niño. No, eso es incorrecto. ¿No? No. ¿No es verdad entonces cuando se dice que la producción del crecimiento de la pesca bajaría de 1.7 a 0.8? No, yo ¿No es creo que cierto? no, esos números no son correctos, no sé ¿No? de dónde vienen. Lo que tenemos es un niño leve a moderado que posiblemente tenga, normalmente para comenzar, un niño leve significa un aumento de 0.5 grados En ¿no? la temperatura del En mar. la temperatura del mar, ¿no? Sabemos, ayer el ENFENA sacó un comunicado indicando que a raíz, digamos, de los vientos, no se ha producido el calentamiento esperado todavía y que tenemos por una semana o más tal vez en el cual este fenómeno continúe, ¿no? Entonces lo que puede ocurrir es que el pescado se profundice, pero más claramente se vaya hacia el sur, pero hacia el sur, hacia Barranca, digamos, ¿no? Entonces, no hay, yo creo que hay que ser muy cuidadoso porque hay gente que hace anuncios importantes. Pero ¿no? mire que esta cifra es de la Sociedad Nacional de Pesquería. Sí, yo no creo que sea correcta. No es no lo he escuchado de ellos, digamos. Bueno, acá está publicado. Y yo he hablado del IMARPE, y el no nombre tiene esa está, además, información. ¿no? Para la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Elena Conterno, si bien en concreto no se conoce la magnitud del fenómeno que llevaría llegando, sin duda todos los especialistas coinciden en que uno de los sectores más afectados será la pesca. Podría ser, por eso hemos hecho, pues, podría ser afectado, por eso hemos adelantado la campaña, ¿no? Que es el 23 de abril, que es, digamos, limitamos una de las cosas es que nosotros no estamos discutiendo en los medios con la SNP, ¿no? Y yo creo que es importante, no quisiera discutir directamente los comentarios. No, en eso claro, puedo darle la razón, pero claro, como usted ve aquí, yo no he leído el artículo, el titular muchas veces puede ser... Siempre puede ser. Dice lo mismo. A veces gestión ha visto, pero a veces ha habido. Normalmente pero a veces ha habido cambios. Además, no es sin fuente. La fuente es la Sociedad Nacional de No, Pesquería. claro, pero no se sabe. Realmente, nosotros, ante la eventualidad de que el niño afecte algo la pesca, hemos adelantado la campaña, lo que significa que tienes más días para pescar antes. Entonces, lo encontraría muy difícil. La SNP indica que tiene más o menos 1.5 millones, capacidad de pescar 1.5 millones de toneladas, 1.500 toneladas digamos, por mes. Y eso te permite, pues, una mucho mayor rapidez, ¿no? Ya. Entonces, tiene un punto más en su agenda para conversar. Sí, claro. Las expectativas y los temores de la Sociedad Nacional de Pesquería. Yo creo que ellos más bien sacaron un comunicado esta semana muy contentos porque ya hemos adelantado la temporada. Señor ministro, los industriales pesqueros han señalado que este año es complicado en términos de inversiones. ¿El gobierno está evaluando algún incentivo para promover el desembolso de capitales? Bueno, en general estamos a un nivel más amplio, ¿no? Porque recordemos que el sector que yo represento es el sector de producción, que es pesquería, MIPES, industria. Así es. La industria tiene el 16% del PBI, la pesquería tiene menos de 1%. ¿no? Entonces, creo que en general estamos justo lanzando el plan de diversificación productiva para reflejar. De alguna manera, creo que ha habido mucho énfasis en el pasado, en general, en la pesquería, porque es un sector, pues, con actores más representativos, etcétera. La industria a veces está más desperdigada, pero creo que es muy importante para nosotros fomentar el desarrollo productivo del país y la diversificación en particular. Señor ministro, Semana Santa, y esto sí es una pregunta que le va a interesar a todos los consumidores. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Un producto Más barato. ¿Más barato Sí. o con más alto precio? No, esperemos y que... con escasez en el mercado. Bueno, nosotros vamos a estar con el programa de Comer Pescado, vamos a estar en varias partes vendiendo pescado, digamos, a precios más asequibles. Ya, ¿esto es para las zonas, digamos, más pobres del país? Claro, en general, ¿no? Exactamente, yo estoy viajando, estaremos en las zonas de fuera de Lima, digamos, aquí vendiendo, tratando de hacerlo más accesible. El IMARPE ya tiene los resultados del crucero que inspeccionó la zona, que hemos ganado luego el fallo de La Haya. Ah, sí, claro, sí. Muy bien, ¿cómo vamos a aprovechar esa zona? Bueno, hay que estudiarlo, todavía no ha sido digamos, existe pota, como sabemos, atún, pinchiguerra, digamos, hay tres especies, el pinchiguerra en particular tiene un alto nivel, y hay que estudiar, no es un pescado que no se ha hecho de manera... No se ha pescado de manera continua, ¿no? En el pasado. Ahí va a haber pesca artesanal, pesca industrial. Bueno, tiene que ser más industrial, me imagino, ¿no? Porque está un poco más alejada, ¿no? Por lo alejado. Sí, en general, ¿no? En general, sí. Pero hay que ver. Yo creo que ahí no me quisiera adelantar en términos... Hay que ir resolviendo las primeras cosas, ¿no? Señor ministro, pasemos a la otra parte de su sector, que es la a la industrial. La más importante. A la mayoritaria en términos de empleo y en términos de producción. De todo, claro. El presidente de la Sociedad Nacional de Industria, Luis Salazar, pues estaba preocupado por el tema de la desaceleración.
Lógico. ¿no es cierto? Como muchos, sobre todo de las inversiones en el sector manufacturero. Este año se dice que el sector tenía una proyección de crecimiento de 2.5 a 3%. ¿Usted comparte estas estimaciones? Sí, bueno, realmente ha habido pues una desaceleración en toda la economía y la manufactura no está ajena a ello, ¿no? Por una serie de razones. ¿Por qué se ha producido la desaceleración? Yo creo que la fundamental es porque el viento a favor que vino del exterior en los años anteriores empezó a ser viento en contra. Es muy importante. ¿O porque no se aprovechó el viento a favor? Tampoco se aprovechó en su momento, ¿no? En su momento el viento a favor, yo creo que el viento a favor duró hasta el 2011. Hemos tenido una reducción entre el 2003 y el 2011, los precios de commodity pues aumentan de manera sustancial y ahora han caído 25-30% desde el 2011. Entonces, todos los estudios indican que un aumento de precios aumenta el PBI, una caída de precios reduce el PBI. Entonces, ahora estamos no solo viento neutro, sino en contra. Y eso afecta. Parte va a ser compensado en Perú en particular por el hecho pues que hay una serie de proyectos mineros que salen este año y que empiezan en los siguientes 2 o 3 años que van a aumentar el PBI. Pero creo que evidentemente vivimos un ambiente mucho más complicado y claramente hay cosas que no se han hecho en los años anteriores y que nos está pasando la factura, ¿no? ¿Es una desaceleración que le preocupa? Mira, yo en general soy una persona optimista. Yo creo que hay que ver la desaceleración más bien como catalizadora para empezar a hacer cambios. Ha habido por mucho tiempo una especie de complacencia no justificada, en que estamos en un camino inevitable al primer mundo. En realidad, yo creo que el Perú va a ser un país desarrollado, pero únicamente si empezamos a trabajar para ello. Si empezamos a trabajar para ello, nos damos cuenta de eso. La idea de que en piloto automático llegamos ahí. Nos hemos dormido esos laureles creyendo que éramos definitivamente, la novia de la fiesta. Definitivamente. Escribimos un libro con José Gallardo, en octubre lo presentamos y básicamente eso. El escenario base, si no hacemos cambios, ajustes en las políticas, es que nos estancamos. Y más bien, eso quería preguntarle. ¿Ajustes en las políticas, ajustes en el modelo? Yo creo que es un tema semántico, ¿no? Porque lo importante en economía son los principios económicos. Los modelos, uno cuando tiene más gasto social ya cambia el modelo. Literalmente ya cambia el modelo, ¿no? Si uno gasta más, pero este gobierno al tener un programa social más amplio, cambió el modelo con respecto al modelo de piloto automático anterior. Pero claro, la gente cuando escucha cambios de modelo tiende pues a pensar cambios hacia un modelo de Venezuela o heterodoxo. Entonces, pero en realidad lo que estamos haciendo es ajustes al modelo que no sean cosméticos, ¿no? En este momento, por ejemplo, darle un gran énfasis a la educación que estamos poniendo, que no se hizo en años anteriores, creo es un cambio en el modelo. ¿Nos hemos demorado en hacer esos cambios en las políticas? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque de alguna manera nos ha ido bien en la macro y a veces ignorado la micro, ¿no? Y básicamente lo que estamos haciendo nosotros con el plan de diversificación productiva, de meterle más motores al crecimiento, que es lo que queremos, que no es decir, la minería es fundamental, hay que seguir apoyando la minería y el sector de recursos primarios, pero en general, para reducir nuestra dependencia tenemos que meterle más motores. Eso también es cambiar el modelo literalmente, solo que no vaya a ser que suene que queremos hacer pues cambios radicales. Nosotros no vamos a arriesgar lo ganado de ninguna manera. O sea, ¿usted diría que ahora ya no estamos en piloto automático? Seguramente que no. Seguramente que no. ¿Hasta cuándo lo estuvimos? ¿Ah? Yo creo que el año pasado. Yo creo que hasta el 2011. Yo creo que, por ejemplo, cuando empiezas a hacer un plan de, digamos, cuando aumenta el gasto social y se funde el MIDIS, estás empezando a redistribuir mejor. Esa es una forma de cambiar el modelo y reducir el piloto automático. Creo que ahora, con los cambios en educación, estamos reduciendo el piloto automático. Lo que hemos dicho siempre es que este gobierno hizo cambios, pero no suficientemente importantes para asegurarnos pues la sostenibilidad del crecimiento. Yo creo que estamos en un proceso de ajustar las visiones, ¿no? Y mejorar. Ministro, hay quienes dicen que este gobierno solo hace finanzas, que no hace economía, sí, él es presidente García. En el gobierno anterior sí, hicieron muchas. Que no promueve la inversión, que cadenas de producción con nuestros vecinos, con Chile, con Colombia, no se hacen. Y por la desaceleración que vivimos, concluyo que las cosas no se están haciendo bien. Claro. Bueno, repito, ¿no? Yo creo que el presidente García tal vez tiene una visión un poco descontextualizada de lo que pasó en su gobierno, en que tuvo tanto viento a favor, pues con un boom impresionante, que las cosas obviamente eran más fáciles, pero creo que hay cosas que se dejaron hacer, no se hizo mucho en educación, no se hizo mucho en seguridad, se debilitó el Estado de manera fundamental, el Estado es mucho más débil ahora que en el 2011, ya ahora estamos con la ley Servir nosotros y estamos un poco tratando de revertir. ¿Usted cree que el Estado es más fuerte? No, es más débil.
es mucho más débil. ¿Sí? Pero empezamos a revertirlo, pero ahora estamos empezando a revertirlo. Creo que ¿Lo están haciendo más fuerte ahora? Yo creo que sí. Hacerlo más fuerte? Yo estoy tratando de traer nueva gente, nuevo talento al sector público. Por eso he defendido el aumento de sueldos en el sector público en general para traer más talento. Necesitamos talento. Es el ahorro más tonto que puede hacer un país es no pagarle a la gente productiva que hace buenas políticas, ¿no? Pero mire, el presidente de Comex Perú ha dicho que más que el ruido político, lo que afecta a las inversiones es la falta de decisiones, no se toman decisiones y la inseguridad. Y eso es responsabilidad de este gobierno. No, la inseguridad es un problema, yo creo que viene de tiempo, sí, ¿no? Que pero no sea, que ha crecido pero no ha mejorado sustancialmente en estos 3 años. Pero como consecuencia pero no ha mejorado sustancialmente, de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Y yo estoy completamente de acuerdo con Eduardo, en el sentido que es verdad que a veces dentro del Perú vemos el ruido político como increíble, cuando en realidad, por ejemplo, el presidente Humala está yendo afuera a recibir el premio del Estadista del Año, ¿no? Yo he trabajado muchísimos años en el extranjero y las cosas que acá se sobredimensionan, afuera se ven de una manera mucho menos importante. Entonces yo estoy de acuerdo que el ruido político no ha sido lo fundamental. Creo que tenemos un Estado que no está funcionando. ¿Está de acuerdo en que no se toman decisiones? Yo creo que lo que tenemos es un Estado cada vez más que es muy difícil coordinar. Es un Estado que no está funcionando bien. Entonces el sector privado, al ver un Estado que le ha aumentado, hay más trabas, hay sobreregulaciones, sobrecostos, siente pues que no están yendo de la mano, no está apoyando. A ver, ministro, la sobreregulación, los sobrecostos, eso lo impone el gobierno. Sí, claro, por eso es parte del problema. En general es parte del problema. Entonces tenemos un problema, un Estado que no tiene el músculo y un gobierno en general que ha venido con buenas intenciones, a veces no haciendo las cosas tan bien como podría hacerse en términos de sobrecostos y regulaciones. Y por eso estamos, parte del plan de diversificación productiva e industrialización que tenemos es un poco reducir eso, porque creo que es un peso muerto para la sociedad. El sector industrial, el sector privado en general, se queja que ahora es mucho más difícil hacer negocios. Y es parte, sí. y eso es evidente, y en eso, contra eso tenemos que, ¿cómo no vamos a aceptar eso? Entonces yo creo que lo importante es ¿puede usted hacer lo mismo? O sea, ¿se puede cambiar con la misma gente y con las mismas ideas? Yo creo, bueno, las ideas están mejorando, ¿no? Estamos priorizándolas, ¿no? Yo creo que tenemos un Estado que es difícil de manejar, es un Estado que no es fuerte, es un Estado débil, ineficiente, estamos tratando de atraer nueva gente, estamos tratando de tener nuevas ideas, tener liderazgo, o sea, de alguna manera tenemos que marcar la agenda. En eso estamos, en marcar la agenda con liderazgo, con visión. ¿Y sienten que lo están logrando? Porque la agenda, si lo vemos desde el punto de vista político, se la ponen todos los políticos, menos el gobierno. Yo siento que en ciertos sectores lo estamos poniendo, en ocasión lo estamos poniendo. Yo creo que en mi sector en particular estoy marcando la agenda. Y yo creo que en este momento yo creo que seguir haciendo este tipo de cosas. Hay una buena comunicación, diálogo. Creo que en el Ministro de Economía, el sector, en muchas áreas podemos mejorar la comunicación todos. Creo que ha sido un error del gobierno en general, y esto es una mea culpa. Esconder la cabeza. Pensar que las cosas cuando se hacen afirmaciones incorrectas, pensar que las cosas iban a caer por su propio peso. Claramente no caen por su propio peso, ¿no? Entonces hay que realmente responder cuando una crítica que sea injusta. Último tema, señor ministro. El ambiente de confrontación que vive el país, ese ruido político al que se refiere, muchas veces viene de Palacio de Gobierno. El presidente, no sé si consciente o no, arremete contra enemigos o contra decisiones, como en este caso de la decisión a Alan García del tribunal, y genera todo un movimiento enorme en la oposición o en la política peruana. ¿Cómo hacer para desde el gobierno o para que el gobierno no contribuya a ese enfrentamiento? Pero hemos hablado cómo en el fondo el río político no es tan amplio como se está pintando, ¿no? Yo creo que estos son temas más bien parte de la política normal. ¿Del folclore? Yo diría que es folclore político nacional. Yo diría que no es lo que, como dice el sector privado en general, no es lo que está cambiando. Los problemas del Perú son más serios que eso. Seguridad, a veces nos perdemos en la coyuntura y en el análisis, y con realidad son seguridad, educación, diversificación productiva, más motores. Por ahí tenemos que trabajar, no tanto en tratar de armar, pues, analizar o analizar la discusión y tantas cosas que son, digamos, divertidas para los programas, pero que en el fondo no importan mucho. Señor ministro, en 3 semanas lo invito para ver su plan de industrialización. Ah, perfecto. Cuando esté listo, ¿Usted nos avisa? Yo le aviso de todas maneras. Antes de fin de mes estaremos ahí con mucho énfasis, porque creo que es un tema fundamental y hay temas de informalidad que también quisiera discutir en ese momento. Pues encantado. Muchísimas gracias. Acá la puerta abierta cuando usted quiera. Okay, Enrique. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos para hablar precisamente de seguridad con el asesor presidencial para estos temas, Wilfredo Pedras.